Concluíamos nuestro estudio de la semana pasada con la primera parte del capítulo 2 del libro de Génesis, donde nos habla de el hombre en el huerto del Edén. Y el versículo 4 de Génesis 2 nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y esto probablemente pone fin a la genealogía, si le podemos llamar así, porque el libro de Génesis también es un libro de generaciones, o sea, de familias. No es un libro únicamente de principios, sino también de familias. Y este versículo 4 del capítulo 2 probablemente pone fin a esa narración de la genealogía, es decir, de la creación de los cielos y la tierra. Y esta fue una historia dada directamente por Dios a Moisés o Adán, que relata la historia de los 7 días de la creación de Dios. Y esto era algo en lo que ningún ser humano estuvo presente para testificar, porque el ser humano no había sido creado todavía. Y cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, según se nos menciona en estos versículos, es el primer uso de la palabra Señor en la Biblia, o Jehová. La palabra Señor en inglés viene de la misma palabra anglosajona para el vocablo pan, o sea, vienen de la misma raíz, Señor y pan. Porque los antiguos hombres ingleses tenían una jornada continua de puertas abiertas donde estaban trabajando continuamente y cuando tenían hambre iban y comían pan. Entonces ellos se ganaron el título de señores, que significa dispensadores de pan. Eso es lo que significa la palabra Señor, dispensador de pan. Y si continuamos con los versículos 5 y 6 de este segundo capítulo del libro de Génesis, nos dice lo siguiente: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Todo esto relatado en el primer capítulo de Génesis, toda la creación de los seres vivos, de los animales, de las bestias del campo, de las plantas, todo se encontraba ahí mucho antes de que el hombre estuviera en la tierra, porque fue creado primero antes de que el hombre fuera creado. Y podemos empezar a ver con esto, podemos empezar a descubrir el propósito de Dios en todo este primer capítulo de la Biblia, donde se relata cómo Dios estaba construyendo un hogar para el ser humano que después Dios mismo iba a crear. Dios se estaba preparando para colocar al hombre en el lugar para el cual Él había dispuesto que estuviera, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra. Cuando Dios creó la vegetación en el tercer día de la creación, según se relata en Génesis 1, versículos del 11 al 13, el hombre aún no había sido creado para el cuidado de todo esto, de toda la vegetación de la tierra, y no había lluvia, sino que había, dice la Biblia, una gruesa capa de vapor de agua en la atmósfera exterior creada en el segundo día de la creación, en Génesis 1 del 6 al 8. Esta capa de vapor fue hecha sin el ciclo de lluvia tal como lo conocemos actualmente, que el agua cambia de un estado líquido a un estado gaseoso y posteriormente otra vez vuelve a un estado líquido. Lo que había en ese momento de la creación era como una especie de niebla. Aquí en esta región la niebla es común en cierta época del año. Si usted va manejando y hay niebla, haga de cuenta que esta era la niebla, pero mucho más densa que existía, y esta era la humedad que aprovechaban las plantas para crecer y desarrollarse. No había un ciclo de lluvia tal como lo conocemos, debido a su rico sistema de evaporación y condensación. Esto daba como resultado esa niebla que le menciona.
Y luego viene una parte sumamente importante en la Biblia, sin la cual nosotros no estuviéramos aquí. Y esta es la creación del hombre. Y en el capítulo 1 de Génesis habíamos visto que no había nada, y que la materia orgánica comenzó a existir a partir de la nada. Decía allí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el paso siguiente en la creación de la materia orgánica fue la creación de la vida. Si recordamos el capítulo 1, versículo 21, decía que Dios creó los grandes monstruos marinos y después la vida animal. Y la Biblia no nos da muchos detalles de cómo fue todo esto. Pero el paso siguiente en la creación fue la creación del hombre, precisamente. Y no hay, como dicen los evolucionistas, una transición natural que pueda llenar este vacío entre la creación de toda la vida animal y vegetal y la creación o la aparición del hombre sobre la tierra. Lo que sí nos queda claro yendo a través de la Biblia es que la tierra queda preparada para la llegada del hombre. Y el versículo 7 de este capítulo 2 nos dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Esto es sumamente importante porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo de los elementos más básicos, el polvo de la tierra. O sea que no hay nada espectacular en nosotros, hermanos, así como para jactarnos de que yo soy esto, yo soy aquello. Fuimos creados del polvo de la tierra, de lo más básico de la creación, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces no hay nada espectacular en los elementos de los cuales el hombre está hecho, sino más bien lo espectacular está en la forma en que tales cosas básicas fueron organizadas para que el hombre fuera formado. Cuando la Biblia habla de polvo, polvo significa algo de poco valor en la Biblia, algo asociado al bajo linaje y a la humildad. Y en varias partes de la Biblia nos los hace ver así. Génesis 18, 27 nos dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8 nos dice: él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Asimismo, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 2, dice: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, ya has andado en el camino de Jeroboam, ya has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Entonces se nos habla en estos versículos que les menciono de que el polvo es lo más básico, lo más bajo, lo más humilde, lo que Dios usó para crearnos a nosotros. Es importante hacer notar aquí, sin embargo, que en la Biblia el polvo no es malo, pero es lo más próximo a nada. El polvo forma parte entonces del método para la creación del ser humano y una vez más nos encontramos limitados frente a la poca información que Dios nos da sobre este tema. Sencillamente dice que fuimos creados del polvo. Y físicamente nosotros estamos hechos y fuimos creados de la tierra. Y aquí es importante notar que casi el 99% de la masa, o sea, de nuestro cuerpo humano, está formado por 6 elementos básicos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Eso compone casi el 93% de lo que estamos formados. Y menos del 1% todavía está compuesto por otros 5 elementos básicos que son potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Todos estos 11 elementos que les acabo de mencionar son indispensables para la vida, pero son parte de la tierra, son parte del polvo. Estos mismos elementos químicos se encuentran en la tierra
Entonces la parte física del hombre fue formada a partir del polvo de la tierra. Si nuestro cuerpo fuera reducido a una forma más sencilla, es decir, a los elementos químicos que les acabo de mencionar, de los cuales estamos compuestos, valdríamos muy poco en términos económicos. Si alguien dijera voy a vender el 18.5 de carbono del ser humano, ¿cuánto creen que valdría eso? El 18.5 de una persona que pesa 70 kilos, calcúlele más o menos, y luego cuánto cuesta el carbono, en cuánto lo puedes vender. Nuestro valor económico como seres humanos es realmente ínfimo. No somos nada. Somos hechos del polvo. Tendríamos un valor de acuerdo con el material del que estamos formados. La Biblia sigue diciendo, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Con este aliento divino el hombre se convirtió en un ser vivo, al igual que otras formas de vida animal. Sin embargo, solo el hombre es un ser vivo creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26 al 27 lo dice, y lo voy a repetir aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra traducida como aliento en hebreo se escribe ruach, así como se lo digo, ruach, pero se pronuncia algo así como wah, wah. Y esta palabra imita el sonido del aliento. Y es la misma palabra que se usa para espíritu. ¡Wah! Espíritu. Tanto en el antiguo griego como en el latín, es la misma palabra. Dios entonces creó al hombre poniendo su aliento, su espíritu dentro de él. Y esto es algo sorprendente. Y es algo que nos hace recapacitar que pese a que somos hechos de lo más bajo, que es el polvo, tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios, porque Él lo sopló en el hombre, en la creación. Le dio vida a través de su aliento. Y este pasaje parece indicar que el hombre es un alma, porque algunas versiones de la Biblia dicen fue el hombre un alma viviente. Y esto hace que algunas personas se pregunten si el hombre es un alma o si el hombre tiene un alma. Y hay otros pasajes que parecen indicar que el hombre tiene un alma. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y luego describe el ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el alma forma parte del ser. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, considerando el alma como una parte del cuerpo del ser humano, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la Escritura habla en ambos sentidos y utiliza la expresión de diferentes maneras y en diferentes contextos, a veces como parte del ser humano el alma y a veces el ser humano como alma. Pero el ser humano es más que eso. Físicamente somos polvo y al polvo vamos a regresar, pero el espíritu volverá a Dios. La vida que Dios nos dio va a volver a Dios. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de la vida, convirtiéndole en un ser viviente. Dios le dio una vida física y también una vida espiritual. Es lo que nos une con Dios, el espíritu. Dicho de otra manera, el hombre fue colocado en una relación maravillosa con el Creador, y esa relación no lo tiene ningún otro ser vivo creado por Dios. Tuvo en su ser una capacidad de comunicarse con Dios, el hombre de la creación. Por lo que sabemos, esto es precisamente lo que separa al ser humano de otras criaturas que se encuentran en el universo de Dios y que también fueron creadas por Dios. Y los evolucionistas, de los cuales ya hemos hablado anteriormente,
dicen que la humanidad evolucionó hasta cierto nivel, digamos hasta el momento descrito en este versículo y en este capítulo que les estoy refiriendo, y a partir de ahí Dios comenzó a trabajar con el producto de la evolución. Sin embargo, ninguna forma de teoría de la evolución puede dar razón de la facultad de hablar del ser humano. Somos los únicos seres vivos que hablamos. Somos los únicos seres vivos que desde el principio de la creación tenemos esa capacidad de comunicarnos a través del habla. Tampoco los animales tienen conciencia. Si tú pones un espejo y un animal se ve en él, no vas a ver que es el mismo siendo reflejado ahí. Hay ciertos primates que en algún momento pueden reconocerlo, pero hasta ahí llegan. Entonces el hombre tiene la capacidad de conciencia dada por Dios y tiene la capacidad de ser un individuo completamente diferente de todos los demás. No hay ningún ser humano que sea exactamente igual a otro ser humano, ni inclusive ni los gemelos monocigóticos, es decir, nacidos del mismo cigoto, no son, de la misma célula, no son completamente iguales. Y conforme va pasando el tiempo se van haciendo más diferentes. Entonces, todos tenemos una individualidad o personalidad diferente. Y la evolución entonces tiene dificultades para explicar estos tres elementos que les acabo de mencionar. Nosotros somos una criatura diferente. Dios sopló en nosotros el aliento de vida y el ser humano se convirtió en un ser viviente. Y debemos tener presente que fuimos creados prodigiosa y maravillosamente por Dios, porque Él mismo sopló en nosotros el aliento de vida y eso nos une íntimamente con Dios. El versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. No podemos saber exactamente dónde se encontraba el jardín del Edén, seguramente en algún lugar entre el valle en estos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Y en otros tiempos los habitantes de esa región ni siquiera tenían que sembrar las semillas porque simplemente recogían las cosechas, porque la vegetación crecía por sí solo. Era tal la abundancia de vida, de vegetación, de humedad, que las cosechas se daban por sí solas. La palabra nos dice, el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente. El Edén era un jardín específicamente plantado por Dios, era un lugar hecho por Dios para ser la morada perfecta de Adán y más tarde de Eva, porque Eva fue creada después de Adán, y puso allí al hombre que había formado. Y estos detalles de Adán y Eva nos enseñan algo. Después de leer Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Podríamos asumir leyendo esto que el hombre y la mujer fueron hechos al mismo tiempo, porque la Biblia dice eso, dice varón y hembra los creó, pero no está diciendo que los creó en ese mismo momento. Tal vez algunos asumamos eso, y la Biblia no nos da los detalles acerca de la creación del hombre, sino hasta Génesis 2, o sea, la parte que estamos abordando el día de hoy. Y el versículo 9 nos dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo voy a repetir porque esto es importante. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Punto y coma. Y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una diferenciación entre todos los demás árboles buenos a la vista y para comer, y el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos eran árboles poco comunes que son denominados específicamente el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no podemos decir mucho sobre ellos porque la Biblia no nos da muchos detalles. Y es casi seguro que sus árboles no existan más. O sea, en algún momento salieron de la realidad. El Señor hizo brotar de la tierra todo árbol, y aquellos árboles eran agradables a la vista y buenos para comernos, dice la palabra. Tenían belleza y tenían una utilidad práctica combinada, las dos cosas. Esto era importante para el jardín del Edén,
el tener árboles maravillosos que eran al mismo tiempo funcionales y prácticos al poder ser utilizados como alimento. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles, que son diferentes al resto de los árboles, se encontraban entre todos los demás árboles que Dios creó y puso en el jardín del Edén. Y el árbol de la vida era el de conceder o mantener la vida eterna. Nos dice Génesis 3, versículo 22, y lo veremos cuando lleguemos ahí. Se los adelanto y dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios tiene, hermanos, todavía tiene un árbol de la vida a disposición de su pueblo. Y esto está en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 2, versículo 7. Se relata que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se describe dónde está ese árbol. Este árbol está entonces en el cielo, porque Apocalipsis 22, versículo 2 nos dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hay un árbol de la vida allí esperando por nosotros, hermanos. Allí está listo para cuando sea la venida del Señor. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol de la tentación. Comer la fruta de este árbol le daría a Adán el conocimiento experimental del bien y del mal. También es posible que sea llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. No porque para que el hombre conociera el bien y el mal, sino porque era para que Dios pudiera probar el bien y el mal en el hombre. Se lo repito, el árbol del bien y del mal no era para que el hombre conociera el bien y el mal, sino era para probar el bien y el mal en el hombre. Los versículos 10 al 15 de este capítulo 2 de Génesis nos dicen lo siguiente: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay otro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, o Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y como vemos, la descripción en la Biblia continúa con nombres concretos. El río de Etiopía sería el actual río Nilo, y el Hiddekel sería el río Tigris de la actualidad. Y el ser humano tenía el dominio y las fuerzas de la naturaleza estaban a su disposición. Nos dice la Biblia, salía del Edén un río. Y la sensación cuando estamos leyendo estos versículos de la Biblia, la sensación de este relato da la impresión de que fue escrito por un testigo real de los ríos y los alrededores, porque parece que lo está describiendo alguien que lo vio. Y probablemente Adán escribió esto para él mismo. El primer río se llama Pisón. Estos ríos nos dan nombres específicos que responden a los nombres de los ríos conocidos, ya sea en el mundo moderno como el antiguo. Sin embargo, los nombres de estos ríos no se pueden utilizar para determinar exactamente dónde estaba el jardín del Edén, porque la inundación cambió dramáticamente el paisaje de la tierra y borró, por decirlo de alguna manera, estos ríos. No podremos saber tal vez nunca dónde estaba el jardín del Edén. Hoy en día sabemos que los ríos modernos tales como Tigres y Éufrates están ahí porque Noé y sus hijos después de la inundación nombraron ríos en el mundo conocidos antes de la inundación. Y la Biblia nos sigue diciendo, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara.
Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que el mundo ha visto jamás, pero Dios puso a Adán para trabajar. La Biblia lo dice, para que lo labrara y lo cuidara. Porque hay personas que piensan y dicen que el trabajo es una maldición y que vino después del pecado, pero la Biblia no lo pone así. Implícitamente Dios al momento de crear este huerto lo dice en su palabra para que lo labrara y lo cuidara. Entonces el trabajo es algo bueno para el hombre y fue parte de la existencia perfecta de Adán desde antes de la caída. No fue como resultado ni como castigo del pecado cometido por Adán y Eva. Fue algo que Dios puso como algo bueno. El estado ideal del hombre libre de pecado no es la indolencia. La indolencia es la flojera, sin responsabilidad, sino que el trabajo y el deber pertenecen a ese estado perfecto del hombre. La misma Biblia lo dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y ahora vamos a ver la condición impuesta al hombre, después de que Dios lo pusiera en este huerto. Y esto está en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. No era la intención original de Dios que el ser humano muriera. No iba a crear Dios a un ser humano para que muriera. Lo había creado a su imagen y semejanza. Pero aquí vemos que el hombre fue puesto a prueba, igual como somos puestos a prueba nosotros hoy en día. Él, Dios, Adán tenía una voluntad libre y esta voluntad que se puede considerar como un privilegio que Dios le dio a él y que Dios nos da a nosotros hoy en día, era, como todo privilegio, algo que trae consigo una responsabilidad. Porque esto es universal en cualquier parte del mundo. Si tienes un privilegio, tienes una responsabilidad. Si tienes alguna cosa que te da la oportunidad de hacer algo diferente, tienes también la obligación de cumplir con algo más. Y esta es una declaración que es siempre verdadera. Para todo privilegio hay una responsabilidad. Y aquel ser humano a quien se había dotado de una voluntad libre debía pasar por una prueba para determinar si obedecería a Dios o no. Y Dios advirtió, el día que de él comas ciertamente morirás. En estos versículos del 15 al 17 vemos tres cosas. Vemos un propósito, vemos una provisión y vemos una prohibición. Vamos a través de lo que nos habla la Biblia para entender estos tres propósitos. Propósito es el primero. El hombre debía cuidar el hogar en el que Dios lo había colocado. Adán fue liberado del pecado, pero no debía pasar su tiempo ocioso, sino que debía ser activo para que lo labrase y lo cuidase, dice la palabra. Para eso puso Dios el huerto y para eso puso a Adán en el huerto, para que lo labrase y lo cuidase. No que pasara un tiempo ocioso, sino que debía ser un tiempo activo. Fue colocado en un entorno y una circunstancia perfectos, pero no estaba en un lugar sin responsabilidades. Ezequiel dice que el pecado de Sodoma fue, esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ella y su hija no fortaleció la mano del pobre y del necesitado, nos dice Ezequiel 16:49. Entonces Dios no hizo a la humanidad ociosa, floja, para disfrutar la vida y viendo Netflix, estar acostado, vivir sin trabajar, como se puede escuchar en algunos lugares que se puede vivir sin trabajar. Dios no hizo a la humanidad ociosa, sino que la hizo satisfecha haciendo lo que Dios la ha llamado a hacer. Ese es el propósito que se menciona en el versículo 15. En el versículo 16 se menciona la provisión. Esta es la primera vez registrada en la que Dios se comunica con el hombre y vemos dos cosas acerca de Dios en su trato con nosotros. De todo árbol del huerto podrás comer libremente. Dios se comunica directamente con el hombre y le dice,
de todo árbol del huerto podrás comer libremente. Dios no es restrictivo por naturaleza, hermanos. Dios no nos prohíbe cosas. De cierto, hasta cierto punto. Dios dice, de todo árbol podrás comer libremente. Entonces, lo único que Dios prohíbe son las cosas que nos separan de la comunión con Él. Pero Dios es sumamente dadivoso al decirnos, de todo esto puedes comer libremente. En pocas palabras, lo único que prohíbe Dios es las cosas que nos separan de la comunión con Él, es decir, las cosas que nos perjudican, porque Dios sabe lo que nos perjudica a nosotros, aunque nosotros no lo queramos reconocer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces la vida depende de la obediencia a su palabra, y la palabra de Dios debe ser la norma de nuestra vida. Y finalmente el versículo 17 nos habla de la prohibición. Adán conocía claramente las consecuencias de rechazar la palabra de Dios, y esto es muerte. Literalmente significa morirás, estarás muriendo. Por lo tanto, Adán sabía que la desobediencia conduciría a la muerte espiritual, y eso desencadenaría la decadencia física, que finalmente nos conduciría a la muerte. Si nunca hay un mandato o nunca hay algo prohibido en nuestra vida, no puede haber una elección. Si no hay algo prohibido que nos diga por aquí no, no podemos tener una elección y simplemente vamos a escoger lo único que tenemos conocimiento de lo que tenemos. Dios quiere que nuestro amor y obediencia a Él sean un amor y una obediencia elegidos, que nosotros tomemos la decisión de hacerlo, no obligados por Dios, sino que tengamos esa libertad de decir, Señor, quiero andar contigo. Elijo, te elijo a ti, Señor, elijo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y teniendo en cuenta todo esto, pues mira las ventajas que tenía Adán, porque Adán realmente solo tenía una manera en la que podía pecar, una sola, comer o no de ese árbol del huerto. Pero nosotros, ¿cuántas maneras no tenemos de pecar, hermanos? Hay muchos árboles de tentación en nuestras vidas. Adán tenía uno solo. Dios originalmente le dio este mandato a Adán, no a Eva, porque Eva fue creada después. En esta parte de la Biblia que se relata aquí, la mujer no había sido traída todavía a la vida. Adán no murió físicamente hasta que llegó a una edad de más de 900 años, después de este incidente en el huerto del Edén. Pero Dios le había dicho el día que comieras ciertamente morirás. Y la muerte significa, como nosotros sabemos, separación. Ya Adán quedó separado de Dios espiritualmente desde aquel momento en que comió de aquel fruto en el huerto. Pero ¿qué era exactamente este árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué sería tan malo comer de este árbol? Comparemos hasta cierto punto todo esto cuando examinamos la palabra de Satanás a Eva en Génesis 3, versículo 5. Llegaremos ahí en algún momento en el estudio, en las próximas semanas. Y dice, porque Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La palabra usada en Génesis 3:5 para conocer, conociendo el bien y el mal, es literalmente distinguir. Distinguir el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal no por experiencia, sino comparándolas con su propia naturaleza santa y perfecta. Lo que concuerda con la naturaleza de Dios entonces es bueno. Y nosotros también podemos determinar qué es bueno comparándolo con el carácter y la naturaleza de Dios. Cuando Dios creó, declaró que todo lo creado cumplía con su estándar. Cuando Adán y Eva comieron de este fruto, se convirtieron ¿en qué? En su propio estándar, no en el estándar de Dios. Se convirtieron en su propio estándar del bien y del mal y se volvieron egocéntricos y pudieron justificar el mal basándose en su propia visión de las cosas, no en su relación con Dios. Todo porque no usamos a nosotros, porque nos usamos a nosotros mismos como estándar y no al carácter y naturaleza de Dios. Y este relato bíblico continúa con los versículos 18 al 20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vamos a abordar primero el nombramiento de los animales y luego vemos lo de la ayuda idónea. Dios tenía un propósito al colocar al hombre solo en aquel jardín por un periodo de tiempo. Fue para mostrarle que tenía una necesidad, que necesitaba a alguien para estar con él. Aquí lo define como una ayuda idónea. Esto era necesario para llevar a cabo el propósito de Dios, quien, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 28, quería que el hombre y la mujer fueran fecundos, se multiplicaran y sometieran a la tierra. Y esto explica la frase del versículo 18 que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y a continuación dice que le proporcionará una ayuda idónea, es decir, a alguien con quien dialogar. Realmente el lenguaje, hermano, lo usamos para ponernos de acuerdo. Si no tuvieras con quién hablar, ¿de qué hablarías contigo mismo? ¿Para ponerte de acuerdo contigo mismo o de hacer algo con tu vida, hacer planes para el futuro, pensar y tomar decisiones en conjunto? Claro que lo puedes hacer y hay muchas conversaciones internas que nos ayudan a eso. Sin embargo, el mundo no sería el mundo si no hubiera relaciones humanas y para eso nos sirve el lenguaje. Alguien con quien dialogar y ponerse de acuerdo, con quien tener afinidad, alguien con quien complementarse. No es bueno que el hombre esté solo. Aquí por primera vez Dios vio algo que no es bueno. Ya es la primera vez que se menciona que algo no es bueno dicho por Dios. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad del hombre. Dios nunca quiso que el hombre estuviera solo. Y el matrimonio en particular tiene una bendecida influencia que civiliza al hombre. Los hombres más salvajes, más violentos de la historia realmente eran solteros o tenían matrimonios deshechos, porque no es posible tener tanta maldad y al mismo tiempo tener bondad con alguien más. Para la sociedad como un todo y para la mujer, en el matrimonio en particular, no es bueno que exista estos comportamientos de parte del hombre. El plan maestro de Dios fue crear una compañera para Adán, hacerle una ayuda idónea para él. Y las diferentes versiones de la Biblia traducen esta idea de diferentes maneras, pero la idea es esencialmente la misma. Encontró una ayuda adecuada, adaptada, completa, nos dice la Biblia amplificada. Una compañera, una ayuda adecuada a sus necesidades, nos dice la nueva traducción viviente. Una ayuda correspondiente a sí mismo, nos dice la Septuaginta. Una ayuda idónea, nos dice la nueva versión internacional. O una ayuda idónea para él, nos dice la versión King James en inglés. ¿Y qué es una ayuda idónea? En referencia a la relación matrimonial, relación hombre-mujer estando casados, Dios creó a la mujer para ser una ayuda perfectamente adecuada para el hombre. Esto significa que Dios le dio a Adán el plan y el programa que él y la mujer trabajarían juntos para cumplir. Dios le da al hombre la responsabilidad y el rendir cuentas para ser el líder de la casa. Y le da a la mujer la responsabilidad y el rendir cuentas para ayudarle al hombre a cumplir con su responsabilidad y con la rendición de cuentas ante Dios. Esto no significa que el hombre no ayude a la mujer, porque la Biblia no dice que el hombre ayude a la mujer. Entonces no significa que el hombre no lave los trastes, no saque la basura, no lleve las cuentas, no vaya por el mandado, no ayude con los hijos. Todo eso la Biblia no lo dice, pero no significa tampoco que lo que dice lo excluya. Entonces, como varones tenemos esa responsabilidad. Esto significa que cuando Dios mira desde los cielos sobre la familia, ¿qué es lo que ve? Ve un hombre en el liderazgo. Sea bueno o malo ese liderazgo, sea fiel o no ese hombre en el llamado a ese liderazgo. Pero Dios ve al varón, hermanos, en la familia y en el matrimonio como el líder de esa unión que Dios diseñó y creó. Es una responsabilidad ineludible para nosotros como varones.
Y muchas veces solo vemos el término ayuda como una posición de inferioridad, como el ayudante, el chalán, el que hace el trabajo, cuando pensamos como piensa el mundo. Sí lo podemos ver así cuando pensamos como piensa el mundo. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Mateo 20, del 25 al 28 nos dice, entonces Jesús llamando nos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El servicio, el servir a los demás es lo que pone al líder con la capacidad de dirigir a alguien más. La mujer no es solo para ser una ayuda, sino también es idónea para el hombre. Ella, o sea, tu esposa, varón, debe ser considerada y reconocida como tal, como la ayuda idónea. Una mujer o esposa no puede ser considerada como una herramienta del trabajador, sino como un socio igualitario en la gracia de Dios y un ser humano diseñado igualmente a imagen y semejanza. Si Adán tuvo la capacidad de nombrar de forma inteligente a todos los animales, como nos dicen los versículos 19 al 20, esto demuestra que era un hombre brillante. Porque dicen estos versículos, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán nombró a todos los animales con el nombre que actualmente tiene, pero Adán era consciente de que él era diferente, porque si no, tal vez hubiera llamado al elefante Juan o Pedro. ¿Por qué? Pues porque es un ser igualmente como yo, vivo, creado por Dios. Pero no fue así, porque Adán sabía que él era diferente y tuvo esa capacidad dada por Dios para poner el nombre de todos estos animales. Entonces él entendía que era esencialmente diferente, porque estos no fueron los animales hechos a imagen de Dios. Y Adán se da cuenta aquí al estar nombrando a los animales que los animales venían en pareja. Y él no tenía pareja, puesto que Dios deliberadamente hizo que Adán nombrara a los animales después de que viera su necesidad de una pareja. Nos dice Génesis 2:18. Dios usó esto para preparar a Adán para recibir el regalo de la mujer. Vamos a leer los versículos 21 al 22 relativos a la creación de la mujer y estamos a punto de concluir este capítulo 2 de Génesis. Versículo 21 dice entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. La mujer entonces fue tomada de Adán, del costado de Adán. Algunos comentaristas dicen que no lo tomó de la cabeza ni lo tomó de los pies para que no fuera superior ni inferior, sino del costado para que fuera su igual. Este es exactamente el propósito de Dios al crear a la mujer, que fuera parte, la otra parte del hombre. Sin ella el hombre es un ser incompleto. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Fíjense que si lo leemos en términos actuales, pues esta fue una anestesia. O sea, ¿por qué no tomó su parte del costado cuando estaba despierto? Lo hizo caer en anestesia, le aplicó una anestesia, lo hizo caer en un sueño profundo y le hizo una cirugía cuando estaba anestesiado. Cuando Adán conoció a Eva, iba a ver de muchas maneras que eran diferentes, pero nunca hay que olvidar que son esencialmente uno solo, tanto Adán como Eva, y están hechos de la misma sustancia, son más parecidos que diferentes. ¿Y qué es exactamente lo que Dios tomó del costado de Adán para hacer a Eva? Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la ciencia moderna muestra que cada célula de nuestro cuerpo contiene el mapa genético del cuerpo humano en su totalidad. Entonces Dios tomó algunas células de Adán y cambió su mapa genético para crear a Eva. Y también sabemos, hermanos, que la esposa de Cristo, o sea, la iglesia, proviene de la herida hecha en el costado del segundo Adán, o sea, de Cristo cuando estaba crucificado.
Hay una tradición judía que dice que Dios hizo a la mujer no del pie del hombre para estar debajo de él, ni de su cabeza para estar por encima de él, sino que fue tomada de debajo del brazo para que pudiera protegerla y del lado de su corazón para que pudiera amarla. Porque esa es una obligación tuya, varón, el amar a tu esposa. Y es una obligación en el sentido de la relación, porque la mujer quiere amor y el hombre quiere respeto. Si la mujer no tiene amor, no da respeto. Si el hombre no tiene respeto, no puede dar amor. Pero muchos de los conflictos llegan a presentarse porque está esa de, pues, ámame, pues, respétame, y ninguno de los dos empieza a tener lo que es su obligación tener. El hombre amar a la mujer y la mujer dar respeto. Nos dice la palabra de Dios, Él hizo una mujer. Es importante darse cuenta de que no hay dos inicios de la raza humana, uno en Adán y otro en Eva. Hubo solo un inicio de la raza humana y este fue Adán. Dios trajo a Eva a Adán y creó a Eva de Adán. Adán fue el primero y fue el origen y la cabeza. Ella fue creada para ser una ayuda adaptada perfectamente a él. Y de esta manera la relación de subordinación de las esposas a los esposos se establece antes de la maldición y no después de la maldición. No después del pecado, sino antes del pecado, esta relación de subordinación en cuestión de liderazgo fue establecida por Dios. El versículo 23 nos dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en hebreo la palabra para mujer es muy parecida a la palabra para referirse al hombre. La palabra para el hombre es ish, y para la mujer es isha, varón y varona. Y vemos que al contemplarla, el hombre expresa maravillado a Adán su admiración diciendo, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se da cuenta de ello. Adán entonces tiene un brillante entendimiento de quién era Eva y cómo se relacionaba con él. Y la mujer, como la otra parte del hombre, proviene de él, de su misma naturaleza. Eva se da cuenta de ello también. Esto es ahora hueso de mis huesos, dice Adán. Adán reconoció que Eva era como él, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y a la vez no lo era, porque era diferente completamente de él. Adán comprendió la unidad esencial en la relación con Eva. Y este es un punto que es tan importante que se hace referencia a él varias veces en el Nuevo Testamento, incluyendo un pasaje en Efesios 5, del 28 al 29, que nos habla del matrimonio, donde dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y el que ama a su esposa, se ama a sí, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborreció jamás su propia carne. Yo no veo ahorita que nadie esté sentado en el helado piso que tenemos aquí en la iglesia, en el santuario. ¿Por qué no está sentado nadie en el piso? Pues porque no aborrecemos nuestra carne, o sea que debemos estar cómodos. Gracias a Dios que tenemos estas sillas cómodas. Nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie entra en una habitación y busque el asiento más incómodo. De los que estamos aquí, yo no veo que nadie esté de rodillas sentado sufriendo. Gracias a Dios estamos cómodamente sentados escuchando el mensaje. La preocupación natural que tenemos por nosotros mismos nos lleva a cuidar de nosotros mismos. Y en una relación matrimonial sana, el marido se da cuenta de la unión esencial que tiene con su esposa, que no puede bendecirla sin bendecirse a sí mismo y no la puede maltratar o descuidar sin maltratarse o descuidarse a sí mismo. Nos dice la palabra, ella fue tomada del hombre. Adán reconoció que a pesar de que él y Eva eran uno, ella no era lo mismo que él. Él entendía que dos personas diferentes se convierten en una. Y primera de Pedro 3:7 nos dice que le dice a las esposas que reconozcan que ellos son uno con alguien diferente, alguien a quien hay que entender. Asimismo, vosotros, esposos, vivid con ellas en comprensión, con comprensión, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, con comprensión, entenderla. ¿En qué sentido los hombres y las mujeres somos iguales?
pues sería comparativamente hablando tal vez como en qué sentido el color rojo es igual al azul. El pastor mencionaba en ocasiones anteriores la cuestión de la luz y el impacto que ha tenido en la creación y en el funcionamiento de este mundo. Y realmente los colores, pues sencillamente son una longitud de onda de luz diferentes. ¿Qué es una longitud de onda? Hagan de cuenta que si van al gimnasio, hay unas cuerdas ahí y ustedes las toman y las empiezan a mover así y las cuerdas empiezan a oscilar de esta manera. Al gimnasio donde yo voy son unas cuerdas de acero de este grueso, pero igual se mueven bien fácil. Y luego, ¿qué es lo que sucede con estas cuerdas? Pues entre más gruesa esté la cuerda, es más difícil moverla. ¿Y cómo se mueve? Pues se mueve muy poquito. Si agarras un lacito y lo mueves, se mueve mucho más. Entonces, una longitud de onda es desde que empieza, sube, baja y llega al lugar original. Ese es el ciclo. Entonces, los colores tienen longitudes de onda diferentes. Uno puede ser una cuerdita delgadita y otro puede ser un cable de acero, como en el gimnasio donde voy yo, que batallo, pero sí lo muevo y se mueve muy poquito. Es la única diferencia. O como decir también, ¿en qué sentido lo caliente es caliente y lo frío es lo frío? Pues es una temperatura. Es una manera como hemos decidido nosotros hacer una diferenciación. Entonces, ¿en qué sentido los hombres y las mujeres son iguales? Pues en muchos y en ninguno, porque la mujer fue creada del hombre. Entonces, parte del hombre, pero es diferente del hombre. En los versículos 24 y 25 de este capítulo 2 leemos lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Serán una sola carne. El principio del matrimonio declarado aquí se basa en la dinámica de la unidad de la pareja, pero hay distinción. Un hombre y una mujer pueden verdaderamente llegar a estar juntos en una relación de una sola carne, pero deben unirse. Y explico en más detalle. Este es un hecho espiritual. El unirse es un hecho espiritual para que los beneficios de esa unidad no se obtengan por accidente o por casualidad. Serán una sola carne. Este pasaje constituye la base para la comprensión de la Biblia sobre el matrimonio y la familia. Tanto Jesús en Mateo 19:5 como Pablo en Efesios 5:31 se refirieron a esto en referencia al matrimonio. Adán y Eva son la familia original. Esta es la familia ideal de Dios. No es la poligamia, no es el concubinato, no es el cuidado de los amantes, no es el adulterio, no es la convivencia homosexual, no es la promiscuidad. Es la unión entre el hombre y la mujer. Este es el ideal de Dios para la familia. Incluso cuando no estamos a la altura, todavía es importante que se establezca como el ideal de Dios. Una sola carne. La idea de una sola carne es tomada por muchos como una forma de expresar la unión sexual. Y la unión sexual sin duda está relacionada con la idea de una sola carne. Pero esto es solo una parte de lo que significa una sola carne. También hay importantes dimensiones espirituales en la expresión una sola carne. Y Pablo deja claro que la unión sexual implica el ser una sola carne, incluso cuando no se tiene la intención, como cuando se tienen relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Y la Biblia habla específicamente de este tema en 1 Corintios 6:16, donde dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aunque aquí se está refiriendo específicamente al hombre, hay otros versículos en la Biblia donde se habla de mujeres em, que también son encontradas en una relación que no es la adecuada. Y para no ir más lejos, David y Betsabé. La Biblia hace referencia que David pecó con Betsabé.
Pero no dice que Betsabé pecó. Sin embargo, también lo hizo, porque no fue un abuso de parte de David, sino fue sexo consensuado, como se llama actualmente. Entonces, Betsabé también pecó. Fueron una sola carne, pese a ser una sola carne con sus matrimonios. Fueron una sola carne con otra persona. Y esto tuvo implicaciones espirituales grandísimas para David, y lo tiene para todos nosotros, seamos hombres o mujeres. Marido y mujer se convierten entonces en una sola carne bajo la bendición de Dios. Y en el sexo fuera del matrimonio, hermanos y hermanas, las parejas se convierten en una sola carne, no bajo bendición, sino bajo maldición. En este sentido, entonces, no hay tal cosa como el sexo casual. Todas las relaciones sexuales por lo menos inician el vínculo de una sola carne. Y este vínculo, por lo tanto, o será algo hermoso como en el matrimonio, o será algo grotesco si es fuera del matrimonio. El amor comprometido es, por lo tanto, responsable y demostrado por el compromiso del matrimonio y una búsqueda de la verdadera intimidad de ser una sola carne, no únicamente en el aspecto sexual, sino en la convivencia diaria. En otras palabras, el hombre está ahora sujeto a su mujer en el sentido que es responsable por ella y no se encuentra más bajo el control de sus padres. Dios tuvo el propósito de que el hombre desempeñara un papel de liderazgo. Fue creado primero y a continuación la mujer. Y ya con esto concluyo. El hombre actuaría de forma más dinámica y emprendedora y Dios le creó físicamente dotado para ello. No podemos negar que físicamente tenemos una ventaja sobre las mujeres. Somos más fuertes, somos más rápidos, somos más hábiles. No quiere decir que seamos mejores, somos diferentes con algo que Dios puso en nosotros para un propósito específico. También la mujer tendría mayor capacidad de respuesta y sensibilidad. Y así en la relación matrimonial, cuando el hombre expresa su amor, ella expresa y corresponde de la misma manera expresando además respeto hacia el varón. Y en esta parte de la Biblia tenemos no solo el relato más hermoso de la creación, tanto de el hombre, Adán, como de su pareja, Eva, sino también la institución del matrimonio. Aquí tenemos una pareja a quien Dios había unido. Y hay ciertas indicaciones que Dios ha dado a los seres humanos que nosotros, debemos obedecer. La creación de la mujer fue una creación indirecta, aunque Dios la sacó del hombre para revelar el hecho de que ella forma parte del hombre. Alguien lo ha explicado de esta manera: la mujer no es un hombre subdesarrollado, sino un ser distinto. No es idéntica al hombre, sino similar, pero con diferencias. Hermano, los temas tratados en este capítulo 2 son de suma importancia, porque nos habla de la creación del hombre, del lugar en que fue colocado, de las condiciones bajo las cuales ejercía una responsabilidad, la necesidad que tuvo de compañía por convicción propia y luego la creación de la mujer. Y esta parte de la historia de la creación se cierra con la identidad y el amor que debe haber entre el marido y su mujer. En este capítulo 2 hemos considerado la relación y afinidad del hombre con Dios. Él nos dio vida a través de su aliento, la adoración hacia Él, la comunión con el Creador y nuestro servicio y lealtad al Señor, la autoridad que tenemos como varones, que fue otorgada por Dios, y la vida social que debemos tener como pareja, como matrimonio en presencia de Dios. Y este, en resumen, hermanos, es el mensaje de todo este pasaje bíblico de Génesis 2. Les pido que inclinen su rostro, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos permitido recordar una vez más, Señor, la maravillosa obra de tu creación, Señor. No únicamente de todo el universo, de todo lo que existe, le llamemos su universo o más allá que no conocemos, Señor, sino de la creación misma del ser humano a través de Adán y Eva, Señor. Gracias porque desde el principio, Señor, nos has dado libertades, pero nos has dado responsabilidades, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos recuerdes quiénes somos, Señor. No somos nada. Somos menos, Señor, que lo más mínimo de lo que tú creaste, que es el polvo, mi Dios. Aún así, Señor, somos especiales para ti, Señor. Permítenos seguir teniendo una relación contigo, Señor, a través, Señor, de tu Espíritu que mora en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.